Padre, te damos muchísimas gracias porque nos concedes esta oportunidad de estudiar tu palabra, de aprender muchas cosas en ella. Bendícenos esta mañana, Señor, danos tu gracia para poder ver cómo tú estás llevando adelante la obra de salvación y poder ver también, Señor, lecciones prácticas, lecciones para nuestra vida que nos ayuden, Señor, a vivir de una forma que te dé gloria. Gracias, Señor, porque nos has asistido hasta el día de hoy. Bendícenos, Señor, una vez más. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, el título de este devocional es El encuentro de José con su padre. El encuentro de José con su padre. El pasaje que vamos a usar, Génesis 46, verso 27 al 34. Génesis 46, 27. Dice así: y los hijos de José, que, no, perdón, mejor desde el 28, puse aquí una marca, pero no está correcta. 28 al 34 es: y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores de oveja, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Bueno, en el devocional anterior vimos que la familia de José inició su viaje hacia la tierra de Egipto, el lugar donde el Señor les va a multiplicar mucho más, como se lo había prometido a Abraham, a Isaac y ahora a Jacob. Jacob, todos sus hijos y nietos entonces cambian de lugar de vivienda por dos razones que están unidas. Una, el hambre tan terrible que había en toda la tierra, y el encuentro con este hijo desaparecido por tantos años. Así que ahora, llegando al lugar donde vivirían, tenemos dos cosas importantes. Lo primero, el gozoso encuentro de Israel y José. Esto nos faltaba ya. Se encontró con sus hermanos, ya los vio, se ha gozado con ellos, pero faltaba que José se encontrara con su padre. Así que aquí lo tenemos. Ahora, según hemos leído, antes de llegar a Egipto, Israel envía a su hijo Judá
delante de todos para que le avise a José que están llegando al lugar designado. Y esto es interesante, porque miren, aunque Israel es el padre y se le debe respeto al padre, José es el señor de la tierra y también hay que tener respeto por su gobierno. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Israel no es un familiar abusivo de esos que llegan de visita a abusar de la confianza, sino que Israel guarda toda la prudencia posible y así nos enseña a nosotros a ser prudentes, miren, con los trabajos y las posiciones que tengan nuestros hijos o familiares. Israel entonces mandó avisar para que precisamente José pudiera hacer todas las cosas bien, en orden, tranquilamente. Vemos entonces allí este asunto. Vemos el respeto también de José por su padre. Su padre respeta el trabajo y la posición de José, pero José respeta a su padre también. Una vez que él se encuentra con Judá y supo entonces que ya su papá estaba llegando a la tierra de Gosén, eso es en Egipto, pero más retirado de donde estaba José. ¿Qué hace José? José viaja a ver a su padre. Y vemos varias frases aquí, varias palabras o frases pequeñas que hacen énfasis en este respeto y en este amor que muestra José por su padre. Por ejemplo, se nos dice que alistó su carro para ir a verlo, que vino a recibirlo, que se manifestó a su padre. Todas frases en señal de respeto. Miren, José no esperó que Jacob viniera a él, sino que salió a su encuentro, lo cual es una señal de respeto muy importante. En este caso, respetaba a su papá, amaba a su papá y por lo tanto, aunque José tiene un trabajo importante, que recuerden que ese trabajo no lo dejó momentáneamente por sus hermanos, en el caso de su papá sí hace todo lo necesario para ir a verlo. Ahora, cuando se encuentran, entonces podemos ver la felicidad de ambos, este feliz encuentro. José lo abraza y llora sobre su cuello, dice el pasaje, largamente. Fue algo parecido a su encuentro con Benjamín. Se nos dice que se echó al cuello de Benjamín y lloró, pero de su padre se dice que lloró largamente. Eso es que Benjamín era querido, amado por José, pero su padre debía ser más amado y así fue. Para José fue aún más importante, un momento de más gozo encontrarse con su papá. Por supuesto, estas eran lágrimas de gozo, lágrimas de alegría al poder reunirse con su papá después de más de 20 años. Y recuerden que ellos dos tenían una relación especial. En su momento, este era el hijo querido de Jacob. Entonces, por supuesto, José experimentaba este amor que tenía su padre por él, pero durante más de 20 años no lo volvió a vivir. Así que es un momento muy, muy importante, muy alegre para José. Ahora, en cuanto a Israel, también vemos la enorme satisfacción que experimentó al encontrarse con José. Dice Israel, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Esas fueron las palabras que le dijo Jacob a José. Ahora, eso no significa que Jacob o Israel se quiere morir. No, es que tuvo
tanto placer y tanta satisfacción al ver a José que le parecía exagerado un gozo mayor que este en la vida. Su gozo fue enorme. Entonces por eso pensaba, ya puedo morir después de experimentar tanta alegría en el reencuentro con su hijo José. Es decir, que estas palabras expresan el enorme gozo que siente Jacob al encontrarse con su hijo. Ambos felices, ambos lo expresan de una manera diferente, tal vez José llorando, llorando de alegría, llorando largamente, y Jacob diciendo estas palabras que salieron de su corazón mostrando esta alegría. Lo segundo que vemos en estos versos es la prudencia y la sabiduría de José en el recibimiento de su familia. Una de las cosas principales que vemos en estos versos es que aquí hay un acto de justicia a favor de Faraón de parte de José, al mismo tiempo que le está dando un tierno cuidado a su familia. Y entonces, por un lado, un acto de justicia para Faraón, pero por otro lado, un cuidado tierno para su familia. Miren, algo que hemos visto es que Faraón había depositado en José la confianza y José nunca lo defraudó. José nunca fue abusivo en la manera como se relacionaba con Faraón. Y ahora viendo el actuar de Jacob, nos damos cuenta que esto lo aprendió de su padre, que tampoco era una persona abusiva y no fue abusivo en su llegada a Gosén. José planea entonces ir y darle la noticia por él mismo a Faraón, la noticia de que su familia ya llegó y que se instalaron allá en la tierra de Gosén. Esta primera intención es que, por un lado, nadie más le dé la noticia a Faraón, o que aunque alguien le dé la noticia a Faraón, de todas formas la escuche de la misma boca de José, y esto por el respeto que José le tiene a Faraón, lo cual es muy bueno, lo cual realmente es correcto. Sí, José aquí no dijo, bueno, ya se enterará o algo así. No, él dice, voy a ir donde está Faraón y comentarle el asunto. Ahora, he dicho que esto es un acto justo, correcto, porque miren, Faraón está recibiendo más de 70 personas y va a alimentar más de 70 personas junto con todos sus ganados, todos sus animales. Ellos iban a ocupar una gran extensión de tierra. Imagínense, ¿dónde metemos 70 personas? ¿Dónde metemos 12, 13 familias tan grandes? Iban a comer su comida, por supuesto, porque venían precisamente sin comida. Y otras cosas más. Faraón les iba a dar muchísimas cosas a ellos. Entonces, es apenas justo que se le dé un informe de esto. Entonces, aquí vemos la prudencia de José, prudencia en cómo maneja las relaciones con Faraón. Pero José no solo fue prudente con el asunto de la llegada, sino también fue prudente con el asunto del oficio de su familia. Miren, un asunto importante que se nos cuenta aquí es que los egipcios despreciaban a los pastores, que este oficio no era bien visto en Egipto. Y aquellos que lo hacían, porque de todas formas alguien tenía que cuidar los ganados, entonces aquellos que lo hacían, aquellos que eran pastores en la tierra de Egipto eran despreciados. O leemos aquí al final
del capítulo, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Entonces, es un oficio despreciable, era un oficio despreciable para ellos, era tenido en poco. Piénsenlo así, no era algo que los egipcios quisieran que sus hijos hicieran. No era que los egipcios dijeran, qué bueno que mi hijo sea pastor de ovejas. No, para nada. Así no lo pensaban, así no lo veían. Entonces José dice, bueno, voy a subir a Faraón, les diré que, bueno, ya vinieron, mi familia ya vino, pero también les voy a decir que son pastores de ovejas, que son ganaderos, que trajeron sus ovejas y trajeron sus vacas y todo lo que tenían. Ahora, noten algo importante aquí. Aunque este era un oficio despreciable, y José lo sabe, José ya lleva años viviendo en Egipto, José no lo ocultó. Miren, no le dijo a sus hermanos ni a su papá que lo ocultaran. José no iba a mentir y José no le puso a sus hermanos la carga de que mintieran. Porque miren, aquí vemos un hombre piadoso. Aquí vemos un hombre piadoso. ¿Por qué? Porque las personas del mundo sí hacen eso. Una persona mundana le hubiera dicho, vengan, vamos a decir mentiras, no vayan a decir que ustedes son pastores. No, nada de eso. Más bien leemos, por ejemplo, verso 33, que José les dice, cuando Faraón les pregunte cuál es su oficio, diga que son pastores, diga que son ganaderos, digan la verdad. Diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Somos pastores nosotros y nuestros padres. Así que esto nos muestra que una de las razones por las cuales José los ubicó en la tierra de Gosén es precisamente por su oficio. Es decir, como que los dejó lejos y eso traía varias ventajas, menos problemas con los egipcios, que llegaran a humillarlos, que llegaran a mirarlos mal. Así que ellos podrían vivir ahí bien, sin problemas y con tranquilidad para pastorear ahí sus ganados. Así que vemos la prudencia y la sabiduría de José en su trato con Faraón, en el manejo de estos asuntos con su familia, un hombre sabio y prudente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, mucho, porque el Señor Jesús es la sabiduría. El Señor Jesús es mostrado en la Biblia no como alguien que tiene sabiduría, como Salomón, que le pidió a Dios que le diera sabiduría, entonces Salomón tenía sabiduría, sino que el Señor es mostrado en la Biblia como la sabiduría misma. Así que aquí José es un modelo de lo glorioso que es Cristo en sabiduría y prudencia. Como dice el proverbio, yo, hablando el Señor, yo, la sabiduría, habito con la prudencia. Proverbios 8:12. Entonces, Cristo es la sabiduría. Y lo más maravilloso es que Él da sabiduría y prudencia a quienes se lo pidan. Así que podemos, miren, rogarle todo el tiempo esto. Podemos rogarle a Cristo sabiduría para vivir en esta vida, como José, que es sabio, y sabiduría que nos lleve a la gloria eterna. Sabiduría para salvación, para perdón de pecados, que entendamos que debemos buscar al Señor para ser salvos de nuestros propios pecados. ¿Qué aprendemos de este pasaje puntualmente? ¿Qué lecciones podemos sacar? Podemos sacar tres lecciones. La primera, aprendemos a no ser abusivos con nuestros familiares.
Mire, es verdad que con ellos somos familia y hay confianza, pero una cosa es que haya confianza, sí, eso es una cosa, que me den ciertas libertades en mi trato con mis familiares, y otra cosa es que yo sea abusivo, que me pase de esos límites, que exagere los límites de la prudencia y lo que es sabio. Jacob aquí nos da ejemplo de no ser abusivos ni siquiera con su propio hijo. Así que miren, aprendemos a ser sensatos en la forma de comportarnos con nuestros familiares. Si llegamos de visita, si llegamos a su trabajo, si nos acercamos a ellos, acerquémonos de una manera prudente. Por ahí mismo, aprendemos también a no ser abusivos con los que están en autoridad, no ser abusivos con nuestras autoridades. Miren, como ya lo vimos antes, es verdad que Faraón mismo le había dicho a José que trajera a su familia, pero aquí notamos que José no fue para nada abusivo con este tema, sino más bien muy respetuoso. José hizo los informes respectivos para dárselos a Faraón. De esa manera le estaba dando a Faraón su lugar, el lugar que le corresponde de autoridad. Entonces esto nos enseña a ser sensatos en la forma como nos comportamos con quienes tienen autoridad sobre nosotros. Es posible que ellos nos den también ciertas libertades, pero de ninguna manera podemos abusar de esas libertades que nos dan. Como dice la escritura, al que honra, honra, al que respeto, respeto. Y la tercera lección que aprendemos aquí va, por supuesto, por esta misma vía, tiene la misma idea, es la siguiente. Aprendemos a ser prudentes en nuestro trato con todos, con todos. Miren, José sabía que a los egipcios no les gustan los pastores. Entonces dejó a su familia en un pueblo un poquito lejano, en un lugar donde la gente no se incomodara con ellos, ni su familia se incomodara con los otros, que su familia no fuera rechazada, que su familia no fuera atacada. Fue e informó de esto, pero él estaba tomando una decisión muy sabia. Entonces, miren, con esto aprendemos a ser sensibles. Si a la gente no le gusta algo, no tenemos por qué imponérselo. Supremamente importante. Si a la gente no le gusta algo, no tenemos por qué imponérselos. El Señor dice, en cuanto esté en sus manos, estén en paz con todos. Entonces, tenemos que aprender a ser prudentes, ¿ven? Con nuestros familiares, con sus trabajos, con sus cargos, con los que están en autoridad, pero con todos realmente. La prudencia y la sabiduría es la lección principal de este devocional. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por mostrarnos, Señor, cómo este pueblo sigue avanzando y sigue creciendo según tu promesa, según el pacto que hiciste con Abraham. Y te damos gracias por las lecciones, Señor, que podemos sacar de este pasaje. Gracias por enseñarnos prudencia, por enseñarnos sabiduría. Padre, pon esto en el corazón, porque realmente estas son cosas que nos faltan mucho. Pon esto en el corazón, Señor, para que podamos relacionarnos con todos bien, con la familia, con los que están en autoridad, con los demás. Señor, ilumínanos con esta palabra y enséñanos a vivir de esta manera para tu gloria, Señor, y también para una convivencia buena con todos. Gracias, Señor,
Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, niños y hermanos, la tarea para los niños, para que reflexionen un poco, es esta. En primer lugar, ¿qué aprendemos de este pasaje? La pregunta de siempre, ¿qué aprendemos de este pasaje? Y la segunda pregunta, ¿cómo demostró José e Israel su felicidad? ¿Cómo demostró José e Israel su felicidad? Bueno, el Señor me los bendiga, que le saquen provecho a esta enseñanza y que tengan un buen día hoy.